Revolución en verde. Capítulo 71. Tormenta inminente. Aux no estaba contento con dejar a la Liga de Vigilantes sola. A pesar de su indiferencia con ellos, se había esforzado bastante en rastrearlos y averiguar quiénes eran. Aunque esperaba una llamada de la comisión sobre el grupo autodenominado Ejército de Liberación de Meta, no esperaba ser enviado a Niigata para ayudar a lidiar con un incidente en curso. Su plan original era quedarse y hablar con la Liga más tiempo. De ser posible, le habría gustado negociar un intercambio de información esa noche. Ahora que sabían que los estaba siguiendo, era casi seguro que volverían a esconderse, y esta vez probablemente Iguchi no conduciría. Solo les había dado su número privado de Aeronet como último recurso, por si acaso le creían, dado el poco tiempo que había pasado con ellos. En un rincón de la mente de Aux, había existido una vana y débil esperanza de que la Liga pudiera revelar algo sobre su próximo refugio tras su partida. Después de todo, su ubicación actual ya no era segura. Desafortunadamente, mientras volaba hacia Niigata, sintió que las plumas que había esparcido por su escondite se destruían una a una. Sus 18 plumas simplemente se habían silenciado en el tiempo que tardó en llegar a la ciudad, incluso las que creía ocultas sin posibilidad de ser encontradas. Obviamente, el don de nube oscura debía de incluir algún tipo de componente sensorial extra, porque ninguno de los demás debería haber sido capaz de encontrar una pluma escondida en el panel de yeso. A pesar de saber que probablemente no había alcanzado su objetivo con la Liga de Vigilantes, o quizás porque no quería sentir que esta noche había sido un completo fracaso, Aux se esforzó por volar tan rápido como nunca antes en su camino a Niigata. Sabía que las probabilidades de llegar lo suficientemente rápido como para ayudar significativamente a combatir a los villanos eran escasas, pero al menos podría contribuir a la recuperación después. Por lo tanto, fue una sorpresa llegar a la ciudad y aún ver incendios ardiendo, columnas de humo elevándose hacia el cielo. Desde el aire, los incendios parecían aleatorios al principio, pero según las noticias que había recibido mientras volaba hacia el incidente, supo que no eran nada del otro mundo. Pequeños equipos de villanos, altamente coordinados, habían asaltado simultáneamente las 5 comisarías más grandes de la ciudad. Si bien sus peculiaridades eran variadas, cada uno de los villanos parecía sentirse más que cómodo usándolas directamente contra la policía. Aux había luchado contra suficientes villanos como para saber que la mayoría no tenían prácticamente ningún entrenamiento con sus peculiaridades y eran inestables al luchar contra seres humanos. Sin embargo, ese no era el caso de estos villanos. Entre eso y los ataques ocurridos en otras 3 ciudades del país, Aux estaba dispuesto a apostar todo su dinero a que el nuevo Ejército de Liberación de Meta estaba detrás de todo esto. Las bajas fueron masivas, aunque Aux desconocía el número de muertos hasta el momento. En todos los casos, sin embargo, los villanos habían luchado lo suficiente como para desmantelar a la policía antes de incendiar el edificio y marcharse. Esto se debía a que todos los ataques a las comisarías eran simplemente una tapadera para un asalto mucho más audaz contra la agencia Orgullo del León, la principal agencia de héroes de Niigata. Shishido era un héroe más que competente, sobre todo en combate, y elegía a sus compañeros por su destreza en ese ámbito. El hecho de que la sede de la agencia fuera el mayor incendio de la ciudad y que nadie hubiera tenido noticias del propio Shishido en los últimos 15 minutos eran preocupantes. Mientras Aux volaba hacia la última ubicación conocida de Shishido, sintió alivio al ver que los servicios de bomberos y ambulancias seguían intactos. Los servicios de emergencia estaban ocupados, apagando los incendios en las comisarías y ayudando a clasificar a los heridos. Si aún necesitaban ayuda después de controlar la amenaza del villano, Aux se aseguraría de regresar y asegurarse de que nadie quedara atrapado en un edificio en llamas o derrumbado. La intersección a la que se dirigía estaba a solo unas cuadras al sur de la sede de Lions Pride. Shishido había mencionado que perseguía a 2 villanos en particular antes de callarse. Incluso desde la distancia, Aux podía seguir el contorno de la pelea. Mientras el incendio en el edificio de la agencia seguía ardiendo, iluminando todo el vecindario con un tenue resplandor rojo, había un rastro de incendios menores, daños a la propiedad y compañeros heridos que se dirigía hacia el sur, lejos del cuartel general de Lions Pride. También había lo que parecían ser algunos villanos heridos tirados en el camino, y Aux se aseguró de enviarles una pluma a cada uno para tenerlos a raya en caso de que intentaran escapar. A medida que se acercaba al final del camino, Aux pudo ver una masa de cabello amarillo y sangre en medio de la calle. Shishido.
Puede que el héroe leonino no estuviera entre los 10 mejores, pero sus habilidades de combate no eran despreciables. Si el combate fuera lo único que se considerara en la clasificación de héroes, Shishido probablemente estaría en un puesto más alto que el actual. Por lo tanto, Aux desconfiaba profundamente de los dos hombres que se encontraban cerca de Shishido, aparentemente los que lo habían derribado. Aunque no lo hubieran hecho en una pelea justa, aún así lograron someter a uno de los héroes más fuertes del país. El primer hombre se destacó por su grave mutación, que le provocó una serie de agujeros perfectamente circulares perforados en su piel pálida. La mayoría de los agujeros se centraban en el rostro, eliminando gran parte de su nariz, mejillas y mandíbula, dejando visibles sus dientes y el interior de su boca. Además, Aux pudo ver agujeros en las puntas de sus dedos, justo donde deberían estar las uñas. Además, el hombre vestía ropa punk casi estereotipada, incluyendo su cresta blanca como la nieve y grandes pendientes de metal en las orejas. Su chaqueta de cuero estaba tachonada con pequeños pinchos metálicos y llevaba un gran parche que glorificaba a Destro prendido con un imperdible en la espalda. Las probabilidades de que este ataque fuera obra del Mla eran cada vez mayores. El otro hombre no podría haber sido más diferente a primera vista. Irradiaba clase y seguridad incluso de lejos, desde su peinado y perilla bien recortada hasta su elegante chaqueta negra de cuello alto sobre una impecable camisa blanca. La única rareza era que, en plena noche, llevaba gafas de sol de aviador con espejo y voluminosos auriculares con cancelación de ruido. Era obvio que Shishido no había caído sin luchar, ya que la ropa de ambos hombres estaba rasgada y desgarrada en algunos lugares por las garras de Shishido, y el hombre que vestía de cuero con agujeros en la cara goteaba sangre de uno de sus brazos. Al aterrizar, Aux acercó una pluma a Shishido. El hombre aún respiraba. Si estos dos hubieran querido matarlo, ya lo habrían hecho fácilmente. La prioridad era que Shishido recibiera atención médica, pero si Aux podía traerlos también a ellos, mucho mejor. Keigo Takami entrecerró los ojos Aux al oír su nombre completo. Muy poca gente lo conocía. Qué pena verte, maldito fascista. Bueno, al menos el hombre con agujeros en la cara hacía honor a su ropa. No sé, me han dicho que a mucha gente le gusta mi aspecto. Aux desvió el ataque y se demoró, dejando que sus plumas más pequeñas se extendieran para flanquearlos y rodearlos. Nunca le he visto el atractivo. Antes de que el punk pudiera responder, el hombre elegante dio un paso al frente, levantando una mano para interrumpir la situación. Se llevó la mano a la cabeza y se quitó los auriculares. En cuanto se los quitó, Aux pudo oír música heavy metal a un volumen imposible, incluso sin la ayuda de sus plumas cercanas. Hubo un ritmo, y entonces el hombre se abalanzó sobre él. En un abrir y cerrar de ojos, tenía un par de navajas mariposa en las manos, girando y listas para atacar a Aux. Aux lanzó una oleada de plumas más pequeñas hacia el hombre, manteniendo a un trío cerca del punk solo para saber dónde estaba. Sorprendentemente, el hombre bien vestido pudo seguir el ritmo de la lluvia de plumas, zigzagueando y esquivando la tormenta como si bailara. No pudo evitar todas las plumas, claro, eran demasiadas. Pero solo unas cuantas lograron agarrarse a su cuerpo. El resto las esquivó o bloqueó con sus cuchillos. Para mayor seguridad, Aux desenvainó sus dos largas espadas de piñón y se preparó para la embestida del hombre. Su actual lluvia de plumas bastó para distraerlo, pero el hombre que empuñaba el cuchillo seguía avanzando hacia él, aunque más despacio. Sin embargo, dado que tenía un momento antes de que el hombre lo alcanzara, Aux investigó qué tramaba exactamente el gamberro. Menos mal que lo hizo, ya que el hombre había corrido hacia un lateral de un edificio de apartamentos cercano de 6 pisos, colocando la mano en él. «Vete a la mierda, pajarito», gritó el punk antes de activar su don en el edificio. Un agujero perfectamente circular de 2 metros de ancho apareció de repente en el lateral, de modo que Aux pudo ver a través de él. Lo que sea que hubiera arrancado, aparentemente había destruido gran parte del soporte del edificio, que inmediatamente comenzó a inclinarse y a caer sobre la calle donde Aux se encontraba. Y había gente en ese edificio. Podía oírlos gritar. Aux despegó, quitándose todas las plumas de abajo y conservando solo las suficientes en sus alas para mantenerse en el aire. Envió 2 plumas para sacar a Shishido de la zona de peligro bajo el edificio. Las demás las disparó a través del edificio, encontrando y atrapando a todos los civiles antes de que el edificio se derrumbara. 30 segundos después, ayudó a los 41 hombres, mujeres y niños a bajar al suelo, muy consciente de que los 2 villanos de antes habían desaparecido. Por ahora, sin embargo, tenía un rescate que ayudar.
Eventualmente, sin embargo, tendría que informar a la HPSC no solo sobre los villanos a los que se enfrentaba, sino también sobre la existencia de una filtración en algún lugar de la comisión. Después de todo, no debería haber otra forma de que alguien supiera su verdadero nombre. Hoy había sido un día infernal, y Sen solo deseaba poder llegar a su habitación en los dormitorios y quedarse dormido. Aunque gran parte del día, tras su emocionante escape de Deika, se había dedicado a viajar, no había sido especialmente relajante. Era increíblemente difícil descansar mientras viajaban en furgoneta o tren con las costillas rotas. Lo primero que hizo tras regresar a UA fue visitar a Recovery Girl, que lo esperaba. Le había curado las costillas y las peores quemaduras de la explosión de su madre, ni siquiera había empezado a lidiar con todo ese conjunto de problemas, pero aún le dolía casi todo el cuerpo. Al fin y al cabo, aún necesitaba algo de energía para contar lo sucedido en Deika. 2 policías esperaban pacientemente fuera de la enfermería junto a Seabrece, uno de los compañeros que había acompañado a Ganorka a Deika. Sen reconoció vagamente a uno de los policías como el detective Tsukauchi, quien les había tomado declaración tras el USG. Sin embargo, estaba seguro de que habría reconocido a su compañero con cabeza de gato si lo hubiera visto antes. Que Nezu estuviera presente en la sesión informativa fue algo desconcertante, ya que Sen nunca podía saber qué pensaba su director. Yo ya había dado su propia versión de los hechos a los oficiales, y como la agencia de Ganorka dirigía temporalmente una investigación sobre el Ejército de Liberación de Meta, los demás miembros del grupo de rescate de Sen también lo habían hecho. Solo faltaba que Sen compartiera exactamente qué había llevado a su captura. Era algo a lo que Sen le había estado dando vueltas durante los últimos días, asegurándose de recordar los detalles lo suficientemente bien como para que ni siquiera el posible borrado de memoria los borrara de su mente. Desafortunadamente, no había mucho que pudiera compartir que no hubieran recopilado de las otras historias. Confirmar que el ejército era responsable de la desaparición del director Oike Koura, el compañero de Ganorka, trabajaba para ellos fue útil, pero ya operaban bajo esas suposiciones. Una descripción detallada de Gotono fue particularmente útil, ya que yo había luchado contra él junto a Sen. La principal información sólida que Sen pudo aportar fueron los nombres en clave de varios miembros de alto rango del ejército. Escéptico, Geten y Lights Out, así como una breve descripción del don de Lights Out. Era una pista débil, pero el detective Tsukauchi le aseguró que incluso pequeños fragmentos de información podrían abrir vías de investigación sorprendentemente útiles. Sin embargo, lo que Sen consideró más importante, que según él toda la ciudad estaba bajo la influencia del ejército, no tuvo la misma aceptación por parte de la policía. La agente Sansa, la detective con cabeza de gato presente, se apresuró a recordarle a Sen que las impresiones y las corazonadas no podían servir de base para una investigación sobre toda una ciudad. El hecho de que todas las cadenas de televisión locales hubieran estado difundiendo propaganda, en el mejor de los casos apenas velada, y que toda la ciudad pareciera haberse paralizado durante su huida, aparentemente no eran prueba suficiente. A regañadientes, Sen se dio cuenta de que los oficiales tenían razón. En Deika vivían poco más de 100.000 personas. Era ridículamente improbable que todos, o incluso una gran mayoría, formaran parte de un grupo clandestino de villanos. Era evidente que era una organización grande, pero evitar que decenas de miles de personas filtraran información era, salvo ciertas peculiaridades, simplemente imposible. El hecho de que esas peculiaridades existieran no significaba que existieran, ni que el ejército las estuviera utilizando. Sen lo sabía. Pero seguía estando seguro de que la mayoría, si no todos, los miembros de Deika pertenecían al MLA. En cualquier caso, el hecho de que Ganorka se hubiera hecho cargo de la investigación de ese caso, al menos por el momento, tranquilizó mucho a Sen. No era casualidad que el hombre estuviera entre los 10 mejores héroes. Además, el hecho de que uno de sus compañeros aparentemente formara parte del grupo parecía darle cierta relevancia personal tanto para él como para sus compañeros. Seabrece ciertamente no pareció contento cuando Sen mencionó que Koura estaba en la misma habitación que Sliding Joe durante la reunión con sus superiores. Ya había anochecido cuando a Sen le permitieron salir del edificio principal y regresar a los dormitorios, más de 12 horas después de escapar de Deika. Claro que sus compañeros tenían sus propios horarios, así que no le sorprendió especialmente ver a un grupo de gente, incluyendo a Kirishima, Asido, Kamakiri y Set, alrededor del televisor al entrar en el dormitorio. Curiosamente, yo no estaba allí, aunque Sen supuso que se había ido a la cama.
Le sorprendió un poco que ninguno de ellos levantara la vista al entrar. Sen tenía la esperanza de que Seth lo estuviera esperando allí abajo específicamente. Por supuesto, una vez que se acercó al televisor para ver qué estaba mostrando, comprendió que, con toda razón, su atención estaba en otra parte. La pantalla estaba dividida en 5 cuadros, 4 de ellos mostrando incendios que azotaban 4 ciudades diferentes, mientras un presentador de estudio con bocinas asimétricas intentaba seguir el ritmo de la información que inundaba la sala. De nuevo, para quienes nos acaban de acompañar, se han producido ataques simultáneos de villanos en 4 ciudades del país: Niigata, Sorga, Fukuyama y Sapporo. Esto ocurre inmediatamente después del masivo ataque de villanos, aún sin explicación, en la ciudad de Deika esta madrugada. A pesar de que ningún grupo de villanos conocidos se ha atribuido la responsabilidad, las autoridades creen que los 4 ataques son obra del mismo grupo. Cada ataque se centró exclusivamente en interrumpir comisarías locales y agencias de héroes menores, mientras que el ataque afectó a la agencia de héroes más grande de la ciudad. Aún se desconoce el número total de víctimas, pero podemos informar por el momento que las agencias Orgullo del León, Tiro Largo, Sterling y Caminante de Tormentas han sido atacadas. Bueno, mierda. Sen no quería hablar. Simplemente se le escapó. En su mente, no cabía duda de que esto era obra de la Asamblea Legislativa. Le costaba creer que escapara con pruebas de su existencia y que luego un ataque villano masivo como este ocurriera por razones completamente ajenas. Por supuesto, su expresión involuntaria llamó la atención de sus compañeros, quienes reaccionaron de manera previsible. Hermano, ¿has vuelto? ¿Estás bien? ¿Te curó Recover Eagle? ¿Cómo pudiste dejarte tomar prisionera? Sus amigos lo recibieron con sus respectivas versiones de preocupación, pero Seth no dijo ni una palabra. En cambio, simplemente se elevó flotando desde donde estaba sentada, dejando atrás las piernas, y salió disparada hacia Sen, abrazándolo. Tras un momento de sorpresa, Sen le devolvió el abrazo, con una leve mueca de dolor al ver que sus piernas se reunían con su cuerpo y rozaban una de las quemaduras más grandes que aún le quedaban. Lo siento, susurró Seth al cabo de un momento, tan bajo que Sen apenas lo oyó. Sabía que algo andaba mal, pero no dije nada. Si yo no hubiera ido a ver a Deika, Gang Orca habría venido de todas formas, la interrumpió Sen. Y por lo que oí decir, fue en última instancia por tu culpa. Si él no hubiera estado allí, yo no habría sido suficiente para sacarme. Siguieron abrazados un momento más antes de que Seth se apartara. Las lágrimas le llenaban los ojos, pero aún no habían empezado a caer. El alivio se reflejaba en su rostro. En ese momento, Sen tomó una decisión rápida. No iba a seguir dándole vueltas a Seth. Resulta que ya no tengo programa de estudio y trabajo. Eso significa que tengo libres los fines de semana. ¿Te gustaría tener una cita conmigo este fin de semana? Suponiendo que puedas encontrar tiempo con tú, Sen no tuvo oportunidad de terminar antes de que Seth se abalanzara sobre él, abrazándolo con más fuerza que antes. No era del todo agradable con las quemaduras restantes, pero descubrió que no le importaba. Kugo Sakamata despertó con un terrible dolor de cabeza y un gruñido en la garganta. Les había dejado muy claro a los compañeros que quedaban en la agencia que solo debían despertarlos si eran atacados directamente por villanos. El hecho de que alguien hubiera activado la alarma en su habitación y la agencia no estuviera en llamas significaba que alguien iba a ser reprendido. Metafóricamente, si tuvieran suerte. Se obligó a levantarse y salir de la cama, acurrucándose en un rincón desocupado de la planta principal de su agencia. No dormía en la oficina muy a menudo, así que no veía razón para las habitaciones suntuosas que algunos de los otros héroes principales preferían. Prefería usar ese espacio y presupuesto para hacer que las habitaciones de sus compañeros, becarios y héroes visitantes fueran mucho más grandes y bonitas. Estirándose, Gang Orca intentó en vano deshacer algunos nudos en su espalda. Sus músculos gemían y se quejaban, pero el verdadero obstáculo para estirarla bien eran las cicatrices de quemaduras que le cubrían el hombro y la espalda. Había recibido la mínima curación basada en su don en el Hospital General de Osaka, justo lo suficiente para cerrar sus heridas abiertas. Cuando tuviera más tiempo, volvería para que le curaran más. Las quemaduras probablemente dejarían cicatrices, pero estaba dispuesto a aceptarlas. Sin embargo, la constante tensión en el tejido cicatricial de su espalda lo ponía de aún peor humor. Kugo salió furioso de su habitación, con una mueca en el rostro.
Debió de parecer aún más fiero de lo que creía, ya que la primera persona que vio, uno de los empleados nocturnos, se giró y huyó de inmediato. Sin embargo, cuando Kugo llegó a la sala de emergencias, comprendió exactamente por qué lo habían despertado. Aún tenía una mueca de disgusto, pero su razonamiento era muy diferente. La pantalla principal de la sala estaba sintonizada con Hero Network News, en silencio. Su transmisión se dividió en varias transmisiones en vivo, mostrando a los héroes trabajando para apagar las llamas y tranquilizar a la población civil en todo el país, desde Fukuyama hasta Sapporo. Inicialmente, Kugo pensó que debían de haber sido atacadas incluso más ciudades que las 4 en las que se centraban las noticias. Que solo 4 ciudades hubieran sufrido daños era, en el mejor de los casos, un escaso consuelo. Otras pantallas más pequeñas alrededor de la sala estaban sintonizadas con otras cadenas de noticias, pero todas mostraban más o menos las mismas imágenes. Informe de situación. Gritó Kugo. Solo había 3 compañeros en la habitación. El resto estaba patrullando. Por suerte, parecía que Osaka estaba a salvo por el momento. Ataques selectivos contra agencias de héroes en 4 ciudades, respondió Maxwell, su compañero más cercano. Ataques secundarios contra comisarías y agencias de apoyo a los héroes, pero la información actual indica que el objetivo eran 4 agencias específicas. ¿Qué héroes fueron atacados? Kugo tenía la profunda sospecha de que ya sabía quién estaba detrás de esto. Tiro largo, Sterling, caminante de tormentas. Maxwell hizo una pausa, apartando la mirada de su computadora para mirar directamente a Kugo. Y Shishido. Kugo apenas pudo contener las ganas de decir que eso era bueno. Sus sentimientos hacia Shishido eran bien conocidos y no necesitaba burlarse de un compañero héroe que acababa de ser atacado inmediatamente después del ataque. Quizás una vez que los incendios se hubieran extinguido y todos estuvieran estabilizados en el hospital, pero no ahora. En cambio, Kugo se concentró en la situación. Las 4 ubicaciones se mostraban en la pantalla principal, y la agencia no estaba lo suficientemente cerca de ninguno de los ataques como para brindar apoyo inmediato. Tendría la oportunidad de ofrecer apoyo y ayuda con las reparaciones y la recuperación en los próximos días. Así que Kugo pensó en los posibles perpetradores y sus motivaciones. ¿Algún grupo se ha atribuido la responsabilidad? Preguntó Kugo a la sala. ¿O han capturado a algún villano responsable de esto? Su instinto le gritaba que era el Ejército de Liberación de Meta atacando ahora que habían sido descubiertos. Dado lo que habían visto en Deika esa mañana, un ataque de esta magnitud no era descartable. Sin embargo, su mente lo obligaba a trabajar en esto como cualquier otro caso. Todavía no se ha anunciado nada públicamente, respondió Maxwell. Aunque las autoridades locales podrían tener información que nosotros desconocemos. Según algunas de las imágenes que hemos visto, al menos algunos de los villanos han sido capturados. Se vio a Aux en Niigata trayendo a algunos de ellos. Eso estaba muy lejos de donde Aux solía operar. ¿Por qué estaba allí? Antes de que Kugo pudiera darle muchas vueltas al tema, otro de sus compinches, Máscara de Onix, intervino. Internet está que arde, jefe. No es un grupo que se atribuya el mérito, pero alguien lanzó acusaciones serias en las principales redes sociales sobre los 4 héroes que fueron atacados. ¿Qué clase de acusaciones? Dado lo que sabía de Shishido, Kugo sintió un nudo en el estómago mientras Máscara de Onix las leía. Ese Sterling tiene problemas con el juego y usa su posición de héroe para evadir sus deudas. Ese Stormwalker ha estado robando, cultivando y traficando narcóticos por su cuenta. Ese Longshot ha estado inventando casos que nunca ocurrieron para subir su rango y recibir más fondos de la ciudad de Sorga. ¿Y Shishido? Kugo tuvo que preguntar. Las afirmaciones sobre Shishido son, Máscara de Onix tragó saliva audiblemente. Afirman que puede entrar en una furia sangrienta cuando se enfurece demasiado al luchar contra villanos. La mayoría de los ejemplos de esto involucran combates contra villanos peligrosos donde resultaron gravemente heridos o muertos. En uno de los casos, sin embargo, afirman que terminó matando a 3 civiles, una joven pareja y su hija por un instante. Se hizo el silencio en la sala de crisis mientras todos asimilaban esa información. Kugo conocía el incidente del que hablaba Máscara de Ónice. La villana de ese día, Espada Nocturna, había sido un verdadero peligro para todos a su alrededor. Dada la fuerza de su don y su sed de sangre, Kugo nunca había cuestionado la versión oficial. Sin pruebas, todos son rumores, anunció Kugo, rompiendo el hechizo que cubría la sala. Aunque odiara a Shishido, no iba a creer rumores sin más pruebas.
Han incluido algunos documentos que parecen demostrar que la comisión conocía los problemas de cada uno de estos héroes. Máscara de Onix habló con vacilación. ¿Podrían ser falsificaciones? Por supuesto, la comisión ya se ha pronunciado al respecto. No, señor. Eso no era particularmente importante. Kugo conocía a la comisión. Sabía que lo negarían, fuera cierto o no. Entonces, estate atento a los rumores, pero no te fíes. He visto falsificaciones impresionantes, sobre todo con peculiaridades. Avísame si sale algo nuevo. Onix Mask asintió y volvió a su pantalla. ¿Hay algo más que requiera mi atención inmediata? Nadie respondió, sino que siguieron monitoreando sus diversas fuentes de información. Entonces estaré en mi oficina. Tengo algunos contactos locales en Sorga y Fukuyama. Veré si puedo hacerme una idea de lo que está sucediendo sobre el terreno. No hubo objeciones cuando Kugo se dirigió a su oficina y cerró la puerta. Sin embargo, antes de sentarse en su escritorio, Kugo le dio un puñetazo con todas sus fuerzas al saco de boxeo que colgaba en la esquina de su habitación. Sin importar quién organizó el ataque ni por qué, incluso la insinuación de que los héroes se comportaran así era frustrante. Kugo había dedicado toda su carrera a demostrar que no era un villano a pesar de su apariencia. Si este tipo de acusaciones se dirigían a héroes como Shishido o Longshot, bueno, Kugo esperaba encontrarse en la mira más pronto que tarde. Sin embargo, antes de que pudiera contactar con sus contactos policiales, sonó el teléfono Aeronet de Kugo. Normalmente, solo sus compañeros lo llamaban si surgía algo importante durante una patrulla. Sin embargo, algo le decía que esta llamada estaba directamente relacionada con los ataques que acababan de ocurrir. Ganorka. Contestó el teléfono con más brusquedad de la que pretendía. Soy Anako Yamada, del HPSC. Kugo ya había hablado con la mujer varias veces. Si no recordaba mal, era de la división de inteligencia. ¿En qué puedo ayudarle? Dado que la comisión mantenía a flote su reputación y le permitía ser un ejemplo para la comunidad mutante, siempre se aseguraba de ser cortés con ellos. Incluso, y quizás especialmente, cuando no quería serlo. Llamo para saber cómo avanzas en la localización del exdirector Katashio Yamada. No había sido quien le había asignado la misión, así que era inusual que fuera ella quien se pusiera al día. No era insólito, pero ciertamente inusual. Sin embargo, dado todo lo que estaba sucediendo esa noche, a Kugo le dio vueltas la cabeza. No le gustaban las conclusiones a las que estaba llegando. Solo había una razón obvia por la que la comisión estaría tan preocupada por el paradero de O después de lo sucedido esa noche, y pintaba un panorama inquietante. ¿Cuánto de eso es cierto? Kugo no se molestó en especificar. Yamada sabría de qué hablaba. Ella tardó un momento en responder. ¿Cuánto de lo que es verdad? Ni se te ocurra fingir que no sabes lo que está pasando, dijo Kugo intentando, sin éxito, que no se le notara el gruñido en la voz. ¿Cuánto es verdad y cuánto es mentira? Nunca he trabajado con ninguno de los héroes que fueron atacados. La voz de Yamada adquirió un matiz de preocupación. No necesitas haber trabajado con ellos para haber oído algo, replicó Kugo. Al ver que Yamada permanecía en silencio, presionó con más fuerza. ¿Y qué hay de Shishido? Tiene un alto rango y trabaja mucho con la comisión. Seguro que has oído algo por casualidad. Yamada suspiró con fuerza, pero no dijo nada más. Simplemente niega haber oído nada. Debería ser fácil, ¿verdad? Porque no es cierto, ¿verdad? Kugo insistió, pero el silencio de Yamada lo condenaba. Kugo suspiró. Ya veo. Como seguramente ya saben, el director O desapareció en la ciudad de Deika. Nuestra última información es que fue asesinado por el Ejército de Liberación de Meta. ¿Hay algo más? Kugo esperó una fracción de segundo antes de colgar el teléfono de golpe. Después de todo lo ocurrido hoy, Kugo tenía que lidiar con el hecho de que, al parecer, la comisión estaba encubriendo un comportamiento terrible de sus héroes. El viento aullaba afuera mientras una tormenta se avecinaba en la bahía de Osaka. Por mucho que Kugo analizara la situación, no mejoraba. Después de todo lo ocurrido ayer, Kyoka ansiaba dormir bien. Desafortunadamente, no fue así. Uraraka no quiso decir nada específico por chat y Kyoka no quería dejar a Izuku solo en el gimnasio para ir a hablar con ella. Como Izuku se negaba a hablar de lo que le preocupaba, Kyoka seguía sin saber qué le preocupaba. Dejada sola y sin guía, se las arregló para imaginar todo tipo de situaciones en las que él podría haber estado. Mientras Izuku terminaba de entrenar sus nuevos movimientos, todos enfocados en el combate a larga distancia o en distancias cortas,
Kyoka intentó distraerse mirando las últimas noticias sobre sus nuevas bandas. Dado el trabajo que habían estado realizando en la UA últimamente, no había estado revisando más tiempo del que hubiera deseado. No sirvió de nada. De vez en cuando, una posibilidad sombría asomaba y Kyoka se hundía en otra espiral de preocupaciones. Sin embargo, al final, Izuku pareció darse cuenta de cuánto tiempo llevaba entrenando y empezó a limpiar la habitación. Kyoka podía leer su estado de ánimo y sabía que seguía sin querer hablar de lo sucedido, pero aún así lo ayudó a limpiar. Esperaba que la distrajera de una forma que la música no había logrado, pero volvió a sentirse decepcionada. Ninguno de los dos tenía mucha energía al regresar a los dormitorios justo antes del toque de queda. Kyoka estaba bastante segura de que si no lo hubiera obligado a darse una ducha rápida, Izuku se habría metido en la cama directamente, aún cubierto de sudor y mugre. Sin embargo, dados sus horarios tan conflictivos, no tuvieron la oportunidad de dormir en la misma cama tanto como Kyoka hubiera querido, y de ninguna manera iba a meterse en la cama con Izuku si él seguía oliendo así. Había visto fragmentos de las noticias mientras lo esperaba, pero decidió revisarlas con más detalle por la mañana. Solo algunos de sus compañeros seguían viendo la televisión en la sala común, y el lacónico resumen de Tokoyami de los acontecimientos del día como una mascarada de ébano no la preocupó demasiado. Pero en el mejor de los casos era difícil saber exactamente qué quería decir Tokoyami. De todos modos, Kyoka se había mostrado optimista mientras se metía en la cama con Izuku, pensando que mañana sería mejor, que una buena noche de sueño haría que las cosas parecieran más manejables para ambos. Su cuerpo y su mente la traicionaron de inmediato, dejándola apenas con sueño. No solo estaba preocupada por lo que le había pasado a Izuku durante la incursión Yakuza, sino que en algún momento su mente decidió preocuparse por lo ocurrido en Reika. En ese momento, se movió con confianza, sin cuestionar jamás qué debía hacer ni qué debía hacer. Sin embargo, en retrospectiva, la multitud de villanos contra los que habían luchado sin duda había intentado matarlos. ¿Cómo había estado tan segura? ¿Acaso no se había dado cuenta del peligro en el que se encontraba? ¿Y si las cosas hubieran ocurrido de forma ligeramente distinta? ¿Y si Alchemist no hubiera estado allí para detener al villano que la había sorprendido? ¿Y si Seabreze no hubiera usado su don para bloquear las jabalinas de esquisto durante su ida final? Kyoka intentó calmarse recordándose que su forma de actuar era exactamente como se suponía que debían actuar los héroes, que llevaba meses entrenándose para situaciones como esta. En todo caso, intentó convencerse de estar orgullosa de sí misma por poner en práctica su entrenamiento. No ayudó mucho. Kyoka pasó la noche con pesadillas inquietantes, todas centradas en ella o Izuku, que corrían grave peligro durante el trabajo. No podría decir con exactitud cuánto tiempo estuvo despierta, pero sí sabía que no había tenido una noche particularmente reparadora. Cuando su alarma sonó demasiado temprano por la mañana, se debatió entre darse la vuelta y volver a dormirse sin salir a correr. Eso fue exactamente lo que hizo Izuku, murmurando algo sobre exceso de trabajo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, recordó algunos consejos que All Might le había dado mientras entrenaba para la UA, aunque aún no sabía que él era All Might. Le había dicho: si estás cansada porque no dormiste, deberías tomarte más tiempo para recuperarte, pero si estás cansada porque no pudiste dormir, entonces tu cuerpo te estaba diciendo que siguieras adelante. Con un gruñido, Kyoka se obligó a levantarse y salir del reconfortante calor de la cama de Izuku. Como de costumbre, Shoji también estaba despierto, pero contento de quedarse en su habitación mientras Kyoka se dirigía al lado femenino del dormitorio para prepararse para correr. Sus 8 kilómetros no le parecieron mucho más difíciles de lo normal, pero le dieron tiempo para pensar. Para cuando regresó a los dormitorios, Kyoka se dio cuenta de que sus preocupaciones habían dejado de parecerle tan insuperables. Seguía preocupada por lo que hubiera pasado Izuku, pero los temores nebulosos de la noche anterior ya no la atormentaban como antes. Iba a hablar con Uraraka y averiguar qué había pasado. Eso era todo, no había necesidad de especular. Desafortunadamente, aunque su carrera no se sintió más difícil de lo normal, fue notablemente más lenta. Por eso, Kyoka se vio apresurada para llegar a clase a tiempo, apenas teniendo tiempo para ducharse y comer algo antes de correr hacia el edificio de la escuela. Captó fragmentos dispersos de conversaciones mientras corría por los pasillos hacia su aula. Todos parecían hablar de los ataques de la noche anterior y de cierta información que aparentemente circulaba por internet y que se publicó al mismo tiempo.
Los materiales en línea aparentemente contenían información incriminatoria sobre los héroes atacados, pero Kyoka no captó exactamente qué era. Le alegró saber que Shishida y Shoda, del 1B, no habían estado en Niigata la noche anterior, a pesar de que tenían que trabajar con Shishido. Sus estudios con el héroe leonino probablemente se tomarían un breve descanso mientras se recuperaba, pero al menos no sufrieron ningún daño. Ya había pasado el aula del 1B cuando la conversación giró hacia lo que les había sucedido a los compinches del hombre. Al final, a Kyoka no le preocupaba demasiado descubrir qué había sucedido exactamente. Sabía que tendría tiempo de sobra para averiguarlo más tarde, y que Izuku, en particular, devoraría todas las noticias relacionadas con los héroes y le diría exactamente qué material en línea, si alguno, era fiable. Kyoka entró en el aula y se sentó en su escritorio segundos antes de que sonara la campana para anunciar el comienzo de la jornada escolar. Aizawa la miró, obviamente poco impresionado por su arriesgada estrategia, pero como técnicamente era puntual, simplemente puso los ojos en blanco antes de empezar con los anuncios del día. Vamos a celebrar un festival cultural, anunció Aizawa, todavía acurrucado dentro de su saco de dormir. La respuesta de la clase fue inmediata. Mina y Seth se pusieron de pie al instante y celebraron que era algo tan normal y similar a lo que ocurre en otras escuelas, mientras Kamakiri, Kirishima, Onenuki y Uraraka vitoreaban desde sus asientos. Pony y Rin miraban a su alrededor con curiosidad, pues nunca habían asistido ni participado en un festival cultural. ¿De verdad está bien que tengamos algo así ahora?, preguntó Kaibara mientras las celebraciones se calmaban. Después de todo el aumento de la delincuencia y sobre todo después de lo que pasó anoche, tenía ojeras, como si apenas hubiera dormido la noche anterior. Después de estar retenido en Reika, aunque Kyoka no supiera los detalles, no le sorprendería que no durmiera bien durante días. Demonios, le sorprendía que estuviera en clase, después de todo lo que había pasado. Si esta escuela solo atendiera al departamento de héroes, sería una objeción lógica, admitió Aizawa. Sin embargo, solo representan un curso de 4. Así como el festival deportivo lo es para el curso de héroes, el festival cultural lo es para los demás departamentos. Puede que no tenga tanta publicidad, pero aún así es un festival emocionante. Kaibara hizo una mueca, permaneciendo en su asiento. Objeción retirada. Sin embargo, tomamos nota de sus preocupaciones, continuó Aizawa. Este año será diferente a los anteriores. Todos los eventos se celebrarán solo en el campus y hemos reforzado la seguridad. Si algún villano intenta entrar al campus durante el evento, lo clausuraremos de inmediato. Gracias, señor Kaibara, asintió hacia Aizawa. Volviéndose hacia la clase, Aizawa continuó. Aunque el curso de héroes no es el tema central de este festival, cada clase debe elegir un tema para su ejecución. Pueden usar el aula para decidir, Midoriya. La mirada de Aizawa se dirigió a Izuku, cuyos ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Ven a hablar conmigo después de las clases de hoy. Eso es todo. Dicho esto, Aizawa volvió a subir la cremallera de su saco de dormir y se desplomó en un rincón de la habitación. Naomomo y Kendo obligaron a un Izuku aún confundido a ir al frente del aula para poner orden en la discusión. Hagamos una lluvia de ideas para nuestro tema, dijo Izuku a instancias de Yaomomo. Al instante, la clase se sumió en el caos. Bailando. Gritó Mina a todo pulmón, haciendo que Kyoka se estremeciera ante el volumen. Cafetería Butler. Seth igualó el volumen de Mina desde el otro lado de la habitación. Tal vez un café mochi, sugirió Uraraka. Cocina internacional, propuso Rin, señalando con la cabeza hacia Pony, al otro lado de la fila. O una casa de soba hecha a mano. Todoroki lo dijo tan bajo que Kyoka estaba segura de que nadie más lo oiría, pero Yaomomo agregó su sugerencia al tablero. Un banquete para los discípulos de la oscuridad, reflexionó Tokoyami desde su asiento al fondo de la sala. Competición de pulseada. Gritó Kirishima. Un salón de masajes, ofreció Onenuki. Peleas con cuchillos. Rugió Kamakiri. Al dolor. Kyoka no tenía una gran idea preparada. Su mejor idea era organizar un concierto, pero eso casi seguro implicaría actuar, y no sabía si estaba lista para eso. Por otro lado, estaba bastante segura de que su sugerencia no sería elegida, pasara lo que pasara. Ella levantó la mano y esperó a que Yaomomo tuviera un momento antes de ofrecer su propia idea. El debate continuó en toda la clase, pero aún les quedaban al menos una docena de posibilidades antes de pasar a la siguiente clase.
Aizawa les dio hasta mañana para elegir un tema, pero Kyoka ya estaba dispuesta a dejarlo en manos del resto de la clase. Esa noche, necesitaba hablar con Uraraka sobre lo ocurrido durante la redada de la Yakuza. La presidenta Takako Fujiwara no estaba teniendo un buen día, y apenas iba por la mitad. Dormir había sido una de sus últimas prioridades desde ayer, cuando Ganorka informó de la existencia de una rama revivalista del Ejército de Liberación de Meta, y parecía que cada 2 horas la situación empeoraba. Encontrar a otro ingenuo que soñaba con un mundo donde un don poderoso reinaba supremo no era nada nuevo ni una mala noticia. Se habían realizado no menos de 7 intentos de revivir el nombre del Ejército de Liberación de Meta desde el final de las guerras de dones, aunque los detalles eran estrictamente confidenciales. Takako supuso que hubo más intentos inmediatamente después de las guerras, aunque es probable que los detalles se perdieran en el tiempo. Sin embargo, lo que Ganorka había descrito, con una ciudad paralizada y docenas de villanos persiguiéndolos, implicaba un alcance mucho mayor que cualquiera de los intentos anteriores que Takako conocía. El hecho de que hubieran identificado provisionalmente a un posible líder como Chitose Kizuki, director ejecutivo de Showa Publishing, significaba que al menos contaban con un mayor respaldo financiero que cualquier intento anterior. Sin embargo, Takako no creía que Kizuki fuera el líder definitivo de este grupo. Sliding Door también había sido confirmado como miembro, y quizás era más apartamento para un rol de liderazgo que Kizuki. Sin embargo, según uno de los estudiantes de la UA que había participado, Sliding Door no estaba ni cerca de la cima del liderazgo. Dicho estudiante también había informado que tenían agentes estacionados por todo el país. Deika podía ser su cuartel general, pero la corrupción parecía estar muy arraigada. En ese momento, Takako se sentía como si estuviera luchando en la niebla sin tener ni idea de dónde estaba exactamente su enemigo. Pero no importaba. Ya tenía a varios héroes de confianza investigando. Lo más probable era que Aux no hubiera abandonado la investigación ni aunque se lo hubieran ordenado. Tras los ataques de anoche, varios héroes más con estrechos vínculos con la comisión estaban encantados de intentar averiguar todo lo posible sobre el ejército antes de que los atacaran. A Takako no se le escapó que los héroes atacados anoche eran aquellos que colaboraban estrechamente con la comisión. De lo que no era plenamente consciente hasta que se publicaron los documentos en línea era de que todos ellos tenían algún tipo de indiscreción en el pasado. Aparte de Shishido, ninguna de sus fechorías llegó al nivel de villanía, pero aún así no eran comportamientos que Takako quisiera fomentar entre los héroes. A cambio de asegurarse de que los cargos no se resolvieran, la comisión se aseguró de que los 3 héroes pusieran fin a sus transgresiones y terminaran con un puñado de héroes leales a quienes se les podía confiar misiones importantes y secretas. No era necesariamente algo que Takako quisiera publicitar, pero tampoco algo de lo que se avergonzara. Si expulsaran a todos los héroes que tuvieran problemas con la ley, no habría suficientes para todos. Shishido, sin embargo, era un caso diferente. Sus rabias sangrientas, como las llamaban los documentos, eran parte fundamental de su don. Con los años, había mejorado mucho su control, canalizando la ira en fuerza y velocidad adicionales. Sin embargo, no era perfecto, y probablemente nunca lo sería. Sin embargo, era perfecto en misiones donde no les importaba capturar a los villanos con vida. No era muy común, pero a veces una banda desquiciada se atrincheraba y la comisión solo necesitaba eliminarlos a todos. Había algunos héroes a los que podían recurrir para lidiar con esos problemas, pero Shishido siempre estaba entre los primeros. Por supuesto, ninguno de esos matices se incluyó en los documentos publicados en Internet. Lo único que se veía era que la comisión sabía de héroes que cometían crímenes y los encubrían. Ni siquiera pudieron aclarar la historia, porque eso implicaría admitir la veracidad de los documentos filtrados. Sin embargo, el hecho de que el ejército se centrara en la comisión era una buena señal en cierto sentido. Era menos probable que intentaran derrocar al país. Takako seguiría alertando a la JSDF, pero nadie quería volver a los viejos tiempos de las guerras de peculiaridades, aunque era casi seguro que así era como los medios querían presentarlo. Takako ya había dejado de prestar atención a la cantidad de solicitudes de entrevistas y ruedas de prensa que habían llegado durante la mañana. Después de todo, contaba con expertos en relaciones públicas para encargarse de eso, pero sabía que la cifra debía de ser asombrosa. En lo que tenía que centrarse ahora era en, un golpe en la puerta llamó su atención. Pase. Había pedido que no la molestaran, salvo una persona. Si alguien más entraba, haría que se arrepintieran de interrumpirla.
¿Solicitó verme, señora? Lady Nagant entró en la habitación con paso decidido, con su cabello morado y rosa recogido en una coleta apretada que le llegaba casi hasta la espalda. Todavía llevaba puesto su disfraz de heroína, hasta la lente que le cubría el ojo derecho. Por suerte para ella, era la única persona a la que Takako estaba dispuesta a ver en ese momento. Takako le indicó a Lady Nagant la silla frente a su escritorio para que se sentara. Cruzó la habitación con naturalidad, pero con una gracia segura que a Takako le recordó a una pantera. Incluso cuando Lady Nagant se encontraba en un lugar tan seguro como la sede de la comisión, sus ojos no dejaban de recorrer la habitación, buscando el peligro. Su rostro podía parecer relajado y casi aburrido, pero Takako sabía que Lady Nagant siempre estaba alerta. Gracias por llegar tan puntualmente. Takako solo habló una vez que Lady Nagant estuvo sentada. La heroína no se sentó en su silla, sino que se sentó en el borde, lista para actuar en cualquier momento. Como ya habrán adivinado, esto tiene que ver con los ataques de anoche. Lady Nagant no dijo nada, solo asintió. Va a reubicar su agencia para que opere completamente desde la sede de la comisión. Disolvió su agencia personal el año pasado para trabajar bajo la bandera de la comisión, así que no será un traslado difícil. ¿Esperas que este neo-meta ejército de liberación me ataque? Preguntó Lady Nagant, casi sin interés. No está claro. Takako fue sincera con Lady Nagant. Si no podía ser sincera con ella, ¿con quién podría serlo? Creemos conocer la fuente de su información sobre los héroes que atacaron anoche. Esa fuente no tuvo acceso a ninguno de sus archivos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que su información llegara a sus manos por alguna otra vía. Si la información sobre Shishido era peligrosa, la información sobre Lady Nagant era letal. No había otra palabra para demostrar que la comisión usó a uno de sus héroes como asesino. ¿Otras rutas como? Preguntó Lady Nagant. La curiosidad genuina era la primera emoción real que mostraba hoy. En principio, es posible que alguno de los administradores de su agencia antes de su incorporación a la comisión haya sido comprometido. Su primera misión, una vez finalizada la reubicación, será localizar a cada uno de sus antiguos empleados y asegurarse de que no hayan filtrado información. Eso provocó una respuesta de Lady Nagant, aunque solo fue un pequeño tic. ¿Quieres que les impida filtrar información de ahora en adelante? No, respondió Takako con firmeza. Los hombros de Lady Nagant se relajaron levemente. No necesitamos que nada te apunte con una flecha. Que tus antiguos administradores hayan muerto misteriosamente sería una señal de alerta para los medios. Solo consúltalos, comprueba cómo están y asegúrate de que recuerden sus acuerdos de confidencialidad. Lady Nagant asintió. Los acuerdos de confidencialidad que sus antiguos administradores habían firmado estaban entre los más rigurosos que la comisión había empleado jamás, incluso utilizando alguna que otra peculiaridad útil para garantizar su cumplimiento. Si lograban demostrar que se habían violado, bueno, quemarían ese puente en cuanto llegaran a él. ¿Hay algo más, señora? Preguntó Lady Nagant. No. Eso es todo por ahora. Te dejo con tu misión. Después, sin embargo, quiero que te mantengas cerca. No quiero que te tiendan una emboscada ahí fuera. Takako no prestó atención cuando Lady Nagant asintió, se levantó y salió de la habitación. No quería admitirlo, pero tampoco quería que el ejército atacara la sede de la comisión sin al menos un héroe de confianza presente. Aunque solía estar en la ciudad y Tokio tenía, con diferencia, la mayor concentración de héroes del país, pero en un ataque de villanos, unos minutos podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, para cuando Lady Nagant cerró la puerta, Takako ya estaba absorta en los correos electrónicos recibidos durante el breve tiempo que duró la reunión. La primera ministra exigía información actualizada sobre la situación del Ejército de Liberación de Meta y una evaluación del peligro que representaban para el gobierno. Takako todavía tenía un día muy ocupado por delante. Normalmente, habría habido algún tipo de clase de heroísmo por la tarde. Aunque solo tenían ejercicios prácticos aproximadamente cada 2 días, compartiendo las áreas de entrenamiento con la clase 1, los días impares, aún así había tardes llenas de teoría en clase y repasos de entrenamientos previos. Ese ritmo se había visto interrumpido en cierta medida por el inicio de los programas de estudio y trabajo. Todos en la clase 1, estaban entusiasmados por usar sus licencias provisionales lo antes posible. Incluso algunos a quienes no se les había ofrecido un puesto directamente al obtener su licencia, lograron conseguirlo.
Para entonces, poco más de la mitad de la clase había comenzado un programa de estudio y trabajo, y aunque aparentemente aún no estaba completamente finalizado, Kamakiri comenzaría con Mr. Brave relativamente pronto. Ashido y Kendo también estaban cerca de conseguir sus propias plazas, y ambas se esforzaban aún más en clase para mantenerse al día con las demás. Aunque, al reflexionar sobre ello, Izuku no sabía exactamente cómo contar a Kaibara y Awase. Kaibara había tenido un puesto, aunque aparentemente había estado trabajando para algún tipo de villano encubierto. Los detalles exactos de lo sucedido con Sliding Go no se habían hecho públicos. Dados los comentarios casuales de Kaibara, era imposible que volviera a trabajar para él. Awase, por otro lado, técnicamente aún tenía un puesto en Rocklock. Sin embargo, la pregunta era si Rocklock lograría recuperar su nivel físico anterior y si aceptaría a un aprendiz sin peculiaridades. Dado lo que sabía del hombre, Izuku estaba bastante seguro de que Rocklock se recuperaría físicamente, sin importar lo destrozadas que estuvieran sus manos después de que Mimig lo atrapara. Rocklock también parecía tener debilidad por Awase, así que quizás ese obstáculo en particular no sería tan malo para él. Independientemente de su estatus, la clase de heroicidad había sido un poco inestable desde que obtuvieron sus licencias provisionales. Todos habían aprobado el examen, es cierto, pero parecía que había docenas de pequeños detalles que se esperaba que aprendieran más tarde en su primer año, y que el profesorado intentaba meterlos a la fuerza. Además, a pesar de que la mayoría de las obligaciones de estudio y trabajo eran los fines de semana, parecía que siempre faltaban algunos estudiantes a clase, lo que a menudo resultaba en ejercicios desequilibrados. Lo que no había sucedido, hasta ayer, por supuesto, era que su clase de heroicidad se cancelara por completo. Tanto Eraserhead como Snipe habían salido del campus en Osaka para reunirse con Ganorka y escoltar a Kaibara y Awase, así como a Kyoka y Shoji, de vuelta al campus, aunque nadie supo exactamente por qué en ese momento. Por supuesto, todas sus clases habían sido canceladas, por lo que no era exactamente fuera de lo común que se cancelaran los actos heroicos. Hoy, sin embargo, la clase de heroísmo se canceló una vez más. Esta vez, dado que Eraserhead y Snipe seguían en el campus, el razonamiento fue más confuso. La mayoría de la clase regresó a los dormitorios, aún debatiendo cómo ambientar su parte del festival cultural. Kyoka lo miró fijamente y con aire inescrutable antes de dirigirse también a los dormitorios. Una parte de Izuku quería acompañarla y explicarle lo que le había pasado por la cabeza ayer. Había estado un poco distante todo el día, pero estaba seguro de que podría explicárselo todo si se daba una oportunidad. Todo había sido un caos ayer. Cada vez que intentaba explicarse, todo salía mal. Hoy sería diferente, tenía que serlo. Desafortunadamente, Eraserhead le había pedido a Izuku que se reuniera con él después de clases. Como hoy no había clases de heroicidad, eso significaba que sería justo después del almuerzo. Izuku saludó a Kyoka mientras ella se dirigía a los dormitorios hablando con Uraraka, recibiendo un saludo y una mirada comprensiva a cambio. Después de todo, nunca era buena señal que Eraserhead quisiera hablar con alguien después de clase. Izuku llamó a la puerta de la oficina de Eraserhead, arqueando una ceja al oír el título de subdirector. ¿Qué hacía Eraserhead en ese puesto? Antes de que pudiera darle demasiadas vueltas, el hombre abrió la puerta, asomándose a Izuku envuelto en su infalible saco de dormir amarillo. ¿Quería verme, señor? Eraserhead parecía tan desvelado como siempre, con un paquete de gelatina atascado en la boca. En lugar de responder, Eraserhead simplemente se quedó en la puerta, sorbiendo el sustituto de comida de su bolsa. Solo cuando se vació se molestó en responder. Sígueme. Eraserhead dejó caer la bolsa de gelatina de su boca al suelo mientras salía de su saco de dormir y pasaba a Izuku. Izuku tuvo que apresurarse para seguirle el paso. Si no tienes cuidado, llegaremos tarde. ¿Tarde para qué, señor? Izuku se metió entre dos estudiantes de negocios que regresaban a clase después de comer. Nunca me dijo de qué se trataba. Eraserhead, naturalmente, ignoró la pregunta y bajó las escaleras varios pisos. No tardaron en llegar a una sección del edificio principal de la UA en la que Izuku nunca había estado. Por lo que pudo ver, estaban justo debajo de algunos de los pasillos principales de la UA, con puertas mal señalizadas a ambos lados y todo tipo de tuberías y conductos extendiéndose por encima. Izuku simplemente siguió a Eraserhead, conociéndolo lo suficiente como para no preguntar a dónde iban. Al pasar por una puerta inusual y abierta, Izuku echó un vistazo, sin saber muy bien qué esperar.
Dentro, Snipe estaba al frente de un campo de tiro mientras desmontaba una pistola. Antes de que Izuku pudiera comprender mejor qué estaba sucediendo, ya habían pasado la puerta y se habían adentrado en las profundidades de UA. Tras bajar otro tramo de escaleras y atravesar un pasillo deprimente, los dos llegaron a un enorme aparcamiento subterráneo. De alguna manera, Izuku sabía que la UA debía tener algo así, pero nunca se había planteado dónde aparcaban exactamente el profesorado y el personal de la escuela cada día. Justo cuando Izuku cruzaba la puerta del garaje, una gran camioneta negra se estacionó cerca. Eraserhead miró su teléfono para ver la hora, pero por lo demás no le inmutó la repentina aparición del vehículo. Murmuró algo que podría haber sido la palabra temprano, pero Izuku no pudo entenderlo debido al ralentí del motor cercano. Era obvio que se dirigían hacia allí, pues Eraserhead simplemente observaba el vehículo, dando golpecitos con el pie. Izuku intentó mirar por las ventanas para ver quién estaba dentro, pero entre el tinte de las ventanas y la falta de luz en el garaje, solo pudo ver sombras borrosas en el interior. El motor se apagó e Izuku se sorprendió al ver a el Gesot salir del lado del conductor. Eraserhead, Bastión, los saludó uno por uno. Al hacerlo, la puerta trasera del copiloto se abrió y un mechón de pelo rubio asomó por encima del techo del coche. Desde el otro lado del vehículo, Mirio, con su disfraz de héroe, ayudó a Eri a salir de su asiento. Ella se aferró a Mirio mientras rodeaban el coche, con un brazo alrededor de su pierna y el otro agarrándose de su mano para sostenerse. Eri llevaba un mono rojo sobre una camisa blanca extra grande, pantalones negros y botas marrones grandes y gruesas. Nada parecía quedarle perfecto y todo estaba desgastado en los bajos. Obviamente, estaba usando lo que el hospital pudiera encontrar en objetos perdidos que le quedara, por el momento. Sin embargo, en cuanto Eri vio a Izuku, abrió mucho los ojos. Bastión. A pesar de su evidente entusiasmo, no se acercó a Izuku hasta que Mirio le soltó la mano y la animó a acercarse. En cuanto lo hizo, Eri salió corriendo y se estrelló contra Izuku en un fuerte abrazo. Eri. Izuku abrazó a la chica, feliz de verla salir del hospital. Pensó que Eraserhead le habría avisado de su llegada al campus. ¿Te encuentras bien? Sí, dijo la chica, con un tono más apagado, mientras intentaba hundirse en el abrazo de Izuku lo más que podía. Izuku esperó a que se explayara, pero ella se concentró en hundir la cabeza en su pecho. Está impecable. Canturreó Mirio, acercándose a la pareja. Nada que un poco de descanso no pueda solucionar. Junto a ellos, Eraserhead y el Gesot hablaban en voz baja. Supuestamente, también hablaban de Eri, pero Izuku no les prestaba atención. ¿Oyes eso, Eri? Preguntó Izuku. Todo va a estar bien. Eri asintió, pero guardó silencio. Sintiéndose un poco incómodo con la situación, Izuku comenzó a frotarle la espalda, con la esperanza de tranquilizarla. Takea había muerto durante la incursión de la Yakuza, y la culpa era de Izuku. Había sido demasiado lento, demasiado inexperto, demasiado ingenuo. La única manera que Izuku veía para asegurarse de que la muerte de Takea no hubiera sido en vano era asegurarse de que Eri estuviera a salvo y feliz. Si no podía hacer eso, entonces le estaría fallando a Takea una vez más, e Izuku no sabía si podría soportar eso.